Hola, recientemente estuve participando en un panel donde se trató el tema la estrategia política en el marco de una campaña electoral. El tema es muy importante, sobre todo en países como el nuestro, donde la política resulta ser algo apasionante, al igual que ciertos deportes, como es el caso del béisbol. Pero el primer gran estratega que yo conocí en la República Dominicana, a través de la historia naturalmente, fue Juan Pablo Duarte, el creador de la sociedad secreta, la Trinitaria, que dio al traste con la independencia de la República un 27 de febrero de 1844. Pero también hay que mencionar al profesor Juan Bosch, que fue el hombre que ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en el país a raíz del post-trujillismo. Bosch lo que tenía en la República Dominicana era apenas un año y pico porque había venido del exilio, estuvo en diferentes países y ganó esas elecciones del 20 de diciembre de 1962 con un 60%. Eso no se anda viendo en un país donde un hombre que prácticamente acaba de llegar, pero es que la democracia se iniciaba. Además, Bosch resultó ser altamente didáctico en sus charlas radiofónicas, que usó bastante en su campaña, y mostró mucho mayor conocimiento político que su adversario, el doctor Viriato Fiallo, aparte del carisma que tenía el profesor Juan Bosch, quien en ese entonces era el líder y candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Pero ¿dónde estuvo la gran estrategia del profesor Juan Bosch? En el lema del borrón y cuenta nueva, que permitió que millares de antiguos trujillistas se volcaran a votar por el PRD y por Juan Bosch, en rechazo a Viriato Fiallo, a pesar de que ideológicamente Viriato Fiallo tenía mayor cercanía con esos sectores conservadores de la República Dominicana, que no dejaba y que no ha dejado de ser un país conservador, y para esa época mucho más, porque la gran población residía en la zona rural de la República Dominicana. El borrón y cuenta nueva, ese fue el secreto del triunfo de Bosch de forma muy amplia. Pero también recuerdo que quien diseñó la campaña electoral de 1978 del Partido Revolucionario Dominicano fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creo que fue una gran hazaña de Peña Gómez el haber inscrito al Partido Revolucionario Dominicano en la Internacional Socialista y haber creado relaciones con líderes mundiales de gran influencia en el mundo político, porque eran países inclusive que tenían presidentes, jefes de Estado, primeros ministros que se sentaban con el presidente Jimmy Carter para esa época a hablar sobre los problemas del mundo. Entonces ese fue un gran paso que dio Peña Gómez, y de esa manera, cuando se celebraron los comicios, el PRD pudo evitar que Balaguer se mantenga en el poder, a pesar de que la voluntad popular se expresó a favor de don Antonio Guzmán y del Partido Revolucionario Dominicano. Esa fue una campaña diseñada con mucha anticipación por José Francisco Peña Gómez,
que además me demostró ser un gran estratega, aparte de su carisma y su oratoria, su memoria y sus condiciones excepcionales, era un gran estratega. Lo demostró nuevamente después de pasar las elecciones de 1986, que Jacobo Masluta acababa de tener un empate técnico con Balaguer y se llegó a creer que el verdadero líder de ese partido era él. Jacobo Masluta era un gran hombre, un gran técnico que sabía mucho en materia de finanzas y tenía un gran carisma político, pero nunca fue estratega. Jorge Blanco, un gran abogado, jurista, pero nunca fue estratega político. El estratega político del PRD siempre fue Peña Gómez. Entonces Peña Gómez se había propuesto después de las elecciones del 86, que tenía una popularidad muy menguada porque había cargado con el gobierno de Jorge Blanco. Un gobierno que atravesó por serias situaciones económicas y una poblada producto de la inflación a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y con todo eso tuvo que cargar Peña Gómez. Pero se propuso visitar a los cuadros dirigenciales de Jacobo Masluta en todo el país y lo visitó a su casa uno por uno y logró conquistar a la gran mayoría. ¿Qué demostró Peña Gómez? Ser un hombre trabajador, número uno. Número dos, humildad. Porque hoy día yo creo que ningún líder político hace eso. Ahora hay que andar detrás de los líderes. Siempre ha sido así. Pero Peña Gómez se propuso esa vez visitar a los dirigentes, adversarios internos, dirigentes, seguidores de Jacobo Masluta, visitarlo a su propia casa. Y ellos se sintieron distinguidos y vieron un gesto de humildad en Peña Gómez. Y eso fue suficiente para que cuando se celebren las elecciones de 1990, Peña Gómez alcanzó un 23.43% y Jacobo Masluta apenas un 7%. ¿Qué pasó entonces? Que ya estaba trillando el camino de la recomposición del PRD y todos los PRDistas que votaron por Juan Bosch a modo de préstamo para las elecciones del 90 retornaron a su vieja casa. Y ya para el 94 el PRD era un gigante y todo el mundo sabe que ganó esas elecciones, pero se le impidió el paso a Peña Gómez por una serie de factores que no vienen al caso ahora mismo mencionar. Bueno, pero también Balaguer demostró en el año 1986 ser un gran estratega, aunque ya él estaba afiliado a la Internacional, al socialismo, al social cristianismo. Y aquí vinieron muchos técnicos de Venezuela y de otros países para las elecciones del 86. Pero el hecho es que Balaguer se hizo rodear de jóvenes, señores, y eso es contagioso. Donde hay jóvenes se suman más jóvenes. Se recicló, echó a un lado a todos los viejos de los 12 años, a sus colaboradores de los 12 años de terror político. Lo echó a un lado y eso le dio resultado, porque se llenó de jóvenes el Partido Reformista. Y recuerdo que cada noche el malecón de Santo Domingo se llenaba de jóvenes del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Qué está pasando en la actualidad? Que parece ser que República Dominicana no tiene ahora mismo grandes estrategas políticos, porque estrategia es una cosa y táctica es otra. La táctica es la acción ordinaria o regular que se toma en una campaña, pero la estrategia es el objetivo final, que es alcanzar el poder, es lo macro, es lo que se persigue. Entonces, los líderes dominicanos han estado importando estrategas. Y ahí se conocen los casos de Joao Santana, Mauricio Bengoechea,
Álvaro Obregón, este último mexicano, pero también Latinoamérica ha dado políticos que son grandes estrategas, como es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, y lo fue Rómulo Betancourt, y una serie de líderes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que en República Dominicana no hay líderes? Sí, hay líderes con capacidad estratégica, pero para ser un gran estratega, que es lo que necesita en una campaña, se requiere de un individuo con experiencia en la materia, que haya sido asesor de candidatos en diferentes países de América Latina, inclusive de países europeos, como algunos de los que acabo de mencionar. Entonces son gente que tienen una cultura general, que saben de historia universal, que saben de mercadeo, que saben de psicología, que saben de imagen, que saben lo que se vende y lo que no se vende. Entonces ellos lo que hacen que cuando lleguen a un país no van a venir a importar la experiencia extranjera, sino a adaptar conocimiento a la realidad política de la República Dominicana, y proceden a hacer investigaciones para determinar, como es el caso del día de hoy, que en República Dominicana el electorado, la población dominicana, tiene como sus problemas principales el caso haitiano, número 1, la inseguridad ciudadana, número 2, el costo de la vida, número 3, y la corrupción pública, número 4, entre otros, sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay líderes políticos que emplean un discurso para toda la población. Y eso está mal. Los discursos hay que segmentarlos y dirigirlos por clases sociales. No se le habla de la misma manera al empresariado que a la clase media, que a la clase baja. Los empresarios regularmente lo que buscan es ventajas, y hay que saber hablar con esa gente. La clase media busca mejoría, pero la clase baja, la gente pobre, no quiere teoría, lo que quiere es respuestas inmediatas, que le den para reparar la casita, materiales de construcción, que le den alimentos, que le den dinero, prebendas, porque su baja capacidad educativa y su baja conciencia, producto de su baja escolaridad, le impide ver más allá de la curva, de que los pueblos se desarrollan y salen del atraso, es con educación y con salud, no con prebendas inmediatas, por ejemplo, con un picapollo el día de las elecciones, para aquellos que venden el voto. Entonces, el discurso tiene que ser segmentado de acuerdo a género, de acuerdo a edad, de acuerdo a clase social. Yo me encuentro a veces, y estuve conversando con un joven que tiene una maestría en estrategia política, muy bonito, y son muchachos que teorizan, ¿cómo no? Pero uno se pregunta por su juventud en cuántas campañas electorales ha participado, porque es la experiencia la que dota de la herramienta práctica necesaria para ser un buen estratega en una campaña electoral en República Dominicana. República Dominicana tiene la peculiaridad de que aquí se siguen en los partidos políticos. Aquí no ocurre como en países del continente, donde emerge una figura que nadie conoce, logra conectar con la población y ha sabido alzarse con la victoria electoral. Aquí eso no ocurre, porque aquí el 90% de los electores está inscrito o simpatiza por los partidos tradicionales. Aquí, en el siglo pasado y parte de este siglo, los partidos políticos fueron el PRD, el Partido Reformista, y el Partido de la Liberación Dominicana, que tuvieron 3 líderes sobresalientes durante todo el siglo XX. Me refiero a Bosch, Balaguer, Peña Gómez. Bien, pero tanto el PRD como el Partido Reformista están reducidos
Sin embargo, se produjo desprendimientos en el PRD y en el Partido de la Liberación Dominicana, y hoy el PRM y la Fuerza del Pueblo ocupan el primer y el segundo lugar de conformidad a todas las encuestas de opinión que se hacen en la República Dominicana. Parece ser que es verdad que no hay estrategas destacados en la política dominicana en los actuales momentos, pero se pueden crear sin la necesidad de estar importando estrategas internacionales, extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Que han cerrado las escuelas políticas, ya no hay círculos de estudio, ya no hay doctrina, ya no hay nada. Entonces los partidos políticos lo que tienen que hacer es enviar al exterior a ciertos jóvenes que luzcan o que exhiban luces políticas, a prepararse, a dotarse de conocimiento para venir a servirle a sus respectivas organizaciones, y en el futuro son los que van a conducir como estratega las campañas electorales de sus partidos políticos. Pero creo que deben de preocuparse un poco más por esa situación que atraviesan las organizaciones políticas en la República Dominicana. No olviden, señores, dar me gusta y suscribirse y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.